Buenos días, soy Alejandro Bernal, presidente de Pediatría de cuarto año, y bueno, la idea hoy es revisar este artículo que salió en New England el año pasado, en noviembre, sobre el manejo agudo de la fractura de cadera. Y hay que decir desde ya que esta es la visión en el fondo de los dos autores, con el enfoque, me da la sensación a mí muy personal desde su experiencia como ortopedistas. Ahí sí. Bueno, partimos con la declaración de que no hay ningún conflicto de interés. Sobre los autores creo que es importante hacer una pequeña mención. Él es me da la sensación del autor principal, el doctor Mohit Bhandari, ortopedista de la Universidad de McMaster, con fellow en trauma y también experiencia en cirugía acetabular y pélvica, y con un doctorado en ciencias en Suecia. Y el doctor Mark, también ortopedista de la Universidad de Washington, y ambos con un volumen importante de publicaciones. Él es past president de la Asociación de Ortopedia de Estados Unidos, así que son en el fondo referentes en el tema de cadera y todo lo que tiene que ver con fractura e investigación, digamos, de distintos tipos de intervención. Abordan el tema ellos con un caso clínico como introducción, que después, digamos, al final vamos a retomar, así que traten de recordar, digamos, estos pocos datos como para ver cómo se afrontaría el caso con lo que vamos a desarrollar durante la presentación. Es una mujer de 65 años que previamente estaba bien, que sufre una caída accidental, acude a la urgencia varias horas después con un dolor importante en la región inguinal derecha y tiene esta radiografía. Es decir, la memorizan o le toman una foto, bueno, mentalmente tratan de recordar quizá lo que ven, y dentro de lo que vamos a ver en la presentación, tratar de hacer el ejercicio de qué es lo que tiene y cuál podría ser el abordaje de esta paciente. ¿Ya? ¿Abierto? ¿Sí? Bueno, dentro de la reflexión que hacen en el artículo, ellos dicen, bueno, ¿por qué por qué es importante que sepamos el manejo agudo de una fractura de cadera? Esto es un problema grande, y es un problema como varios de lo que tenemos nosotros en la geriatría, que va a ir creciendo, ¿cierto? Que va a ir aumentando tanto por el aumento de la población como por el aumento de la expectativa de vida de esa población. 4.5 millones de personas discapacitadas cada año por fractura de cadera a nivel mundial. Esa es la cifra a la que nos estamos enfrentando. Está dentro de las 10 principales causas de discapacidad, y el costo anual que estiman en Estados Unidos para el 2040 es de 9.8 billones de dólares. Cuando un paciente se fractura la cadera, queda expuesto a muchas complicaciones, y muchas de las cuales son graves, cardiovasculares, y ahí tenemos infartos, respiratorias, tenemos infecciones, neumonías, hemorragismo pulmonar, hemorragias. Entonces, esto es un evento muy serio para los pacientes. Por lo tanto, ya desde este punto de vista, operar al paciente y operarlo pronto es muy importante. A pesar de eso, se ha visto que la funcionalidad y la calidad de vida en realidad de todas maneras tienen un impacto muy importante después de la fractura de cadera, y algo de eso vamos a ver. Y como sabemos, la mortalidad también es bastante importante. La mortalidad a 30 días se ha estimado entre un 6 y un 12%, dependiendo, digamos, del escenario donde se evalúe, y al año entre un 17 y un 36%. Por ejemplo,
En Reino Unido tienen cifras como el 17% y en Estados Unidos manejan como 25% y hay otros settings donde esto se puede llevar a 36% y los hombres se mueren más que las mujeres, a pesar de que es más frecuente la mujer. Este es un trabajo relativamente clásico, conocido, que salió en el JAMA en 2009, donde este lo hizo un grupo de geriatría. Ellos trataron de ver cuál era el comportamiento epidemiológico de la fractura de cadera en los últimos 20 años, fue del 85 al 2005, el análisis de datos que ellos hicieron. Y aquí lo que estamos viendo es las curvas de mortalidad, digamos, por los distintos años, el porcentaje ajustado, la tasa en porcentual, porcentaje ajustado, y está al mes, a 6 meses y al año, en hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Lo que analizan de esto es que ha habido una tendencia a la disminución, ¿cierto? Tanto en hombres como en mujeres. Y por ahí mencionan también como el rol que pudo haber tenido la incorporación de los bifosfonatos en algún momento, pero no es una explicación completa para poder entender o poder justificar por qué la mortalidad ha ido en disminución. Y también cuando uno se detiene a ver cómo les va a estos pacientes, los resultados no siempre son tan buenos. Inclusive pacientes que antes de la fractura estaban en su domicilio, cuando uno los revisa al año, el 11% están en un estado de postración, reducidos a la cama. Hasta un 16% están institucionalizados y hasta el 80% de los pacientes todavía están utilizando alguna ayuda técnica. Además de esto también, el evento en sí como tal tiene tasas de reintervención, de reoperación que son muy altas. Esto para un procedimiento que es relativamente complejo, que es grave y que pensar que se tiene que reintervenir hasta en un 49% de los casos realmente es un mal resultado, ¿ya? Esta tabla pertenece a un metaanálisis que es del mismo autor, el doctor Bandari, en el cual ellos revisaron grupos intervenidos con artroplastía, entiéndase artroplastía como, digamos, la prótesis de cadera, o con fijación interna. Y en el fondo lo que quiero señalar de acá es que la revisión, la cirugía de revisión era más frecuente en el grupo de fijación interna, pero era frecuente en ambos igual. O sea, había una diferencia significativa entre los dos grupos, pero ambos en el fondo finalmente tienen que ir a un número de cirugías de revisión. Lo vamos a volver a ver cuando toquemos otros componentes de este metaanálisis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta es la única diapositiva que vamos a ver de esto, del libro de texto, pero me pareció que valía la pena destacar algunas cosas. El dolor generalmente es lo más común, lo más frecuente, que puede ser local, puede ser inguinal en el muslo o inclusive presentarse solo a nivel de la rodilla y puede estar relacionado a una caída, digamos, de baja energía o una caída quizá no muy importante, pero a veces no se cuenta con el antecedente de la caída y eso uno lo ve. Hay pacientes que llegan 2 semanas, 3 semanas después y en realidad no te cuentan el antecedente de la caída. O pacientes que efectivamente pueden incluso llegar con marcha, que logran, digamos, caminar y efectivamente tener una fractura. Bueno, el clásico signo de dolor severo en la extremidad inferior con rotación externa que además puede estar acortada, que quizás lo hemos visto en algún momento. Y en cuanto a la evaluación, nosotros podemos encontrar una marcha antálgica, puede haber una limitación en el rango de movimiento, porque a veces se puede generar cierta movilidad, uno puede percutir el talón y va a generar dolor a nivel de la cadera, puede haber o no equimosis y un aumento de volumen local también puede llamar la atención. Siempre hay que tener atención al estado de los pulsos y en ocasiones cuando las fracturas del cuello no son tan evidentes,
uno podría hacer maniobras como de rotación de la cadera extrema para tratar de como estresar un poco el trazo de fractura y reproducir el dolor, y eso le daría a uno un poco más de sospecha que pueda haber un problema. En cuanto a la clasificación, los autores hablan de que hay una clasificación anatómica y hay otra que es por convención. Esta es la parte que tiene, digamos, lo que integra la irrigación, integra la anatomía y la clasificación de los trazos de fractura. Entonces, yo creo que, por ejemplo, acá vale la pena destacar la arteria circunfleja lateral, ¿sí? ¿Sí la ven? Está acá. Que esa es rama finalmente de la femoral, y esa es la que da la irrigación a través del cuello. Esa es como una de las arterias que estaría involucrada en los casos en los que hay desplazamiento de la fractura y que finalmente puede comprometer la irrigación de la cabeza, llevando a la complicación que conocemos, la necrosis avascular. Destacar aquí la división que hacen ellos, ¿cierto?, en subcapital, medio cervical y basicervical, que serían las tres variantes de la intracapsular. El trocánter mayor, el menor, que en el fondo definen el territorio de lo que se conoce como intertrocantéricas, y la subtrocantérica, que son 5 centímetros por debajo del trocánter menor, configurando las extracapsulares. ¿Ya? Estas son radiografías que ejemplifican algunas de las fracturas. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de cuello no desplazada. La de allá es una fractura desplazada, base cervical. Esta es una intertrocantérica, y allá tenemos una base cervical también. Y esta, bueno, es una subtrocantérica. Esa es la parte anatómica. Por convención, como lo mencionan los autores, en el 74 aparece uno de los primeros reportes de la clasificación de Gardner, que es la que está arriba, del grado 1 al 4, específicamente para lo que tiene que ver con el cuello del fémur, ¿cierto? Con un trazo incompleto en la primera, trazo completo en la segunda, un desplazamiento parcial en la tercera y un desplazamiento completo en la última. Sin embargo, hay distintas publicaciones que dicen que esta clasificación, por una parte, no tendría un grado de reproducibilidad muy bueno, hay mucha variación interobservador, y tampoco genera un gran aporte en cuanto a la toma de decisiones clínicas. Finalmente, lo que sí influye mucho es el grado de desplazamiento que tenga el cuello, la fractura, el cuello femoral. Y eso sí que va a ser importante definirlo más o menos con precisión, porque influye en el abordaje quirúrgico, en la técnica, en el tipo de cirugía que se le va a hacer al paciente. Con respecto al manejo quirúrgico, ellos se hacen estas tres preguntas, ¿cierto? ¿Es operable el paciente? ¿Qué tan rápido hay que operarlo? ¿O cuál es el momento más oportuno de hacerlo? ¿Y qué tipo de cirugía? ¿Sí? Acá nos vamos a detener un poco. Este es el algoritmo que ellos plantean, en el cual consideran, por una parte, la localización de la fractura desde el punto de vista anatómico, que lo acabamos de ver. Puntero, pero quiero darle zoom para poderlo ver, pero hay que desconectar esto. No sé cómo hacerlo. ¿Se ve o no? Sí, bueno, en el fondo, el primer punto, la clasificación anatómica. Después, si lo vemos por edad, menores de 60, o sea, gente joven con una fractura de cuello, en general van a fijación interna, que se puede hacer con varios tornillos trabeculares, o se puede poner un tornillo deslizante, ¿cierto? Que es como, creo que es el DHS, que es como el análogo.
y a veces se puede considerar la artroplastía dependiendo de, digamos, ciertas características de los pacientes. Cuando los pacientes son mayores de 60 años, ellos proponen que según esté desplazada o no desplazada, se puede tomar una decisión. Si no está desplazada, se puede ir a una fijación interna, igual, con tornillos trabeculares o con un tornillo deslizante. Si está desplazada, bueno, ahí se puede también proponer una fijación interna dependiendo del paciente. Por ejemplo, si el trazo de la fractura está más vertical y está en la base del cuello, podría intentarse una fijación interna. Por el contrario, se plantea una artroplastia en los pacientes, o sea, una prótesis total de cadera en pacientes que están en buen estado, que no tienen un componente, un deterioro cognitivo, y que previamente podían caminar de forma independiente, o sea, son pacientes que estaban en buen estado. Y las prótesis parciales se plantean en pacientes con deterioro cognitivo, con limitaciones en la deambulación, o sea, ya un paciente que quizás funcionalmente no estaba tan bien. Y también se puede ofrecer un tornillo deslizante en pacientes que no tienen grandes comorbilidades, que no tienen dificultades en la deambulación. Esto sería una opción, o sea, pero sería como una alternativa ya segunda o tercera opción. Ahora, con respecto a las intertrocantéricas, igual, se trata de ver si son estables o no, y ahí la fijación interna va para ambos, pero cuando son inestables se prefiere el uso del clavo endomedular, ¿ya? Y si son estables, se ofrece entonces el tornillo deslizante. Si bien tienen un rendimiento similar, el tornillo deslizante en las fracturas estables parece que ofrece un poco más de beneficio en cuanto a funcionalidad, movilidad. Y para las subtrocantéricas está más o menos definido que lo que corresponde ahí es hacer el uso de clavo intramedular. Entonces, en este punto del trabajo ellos destacan que hay varios factores que influyen en el riesgo de morir, tanto a corto como a mediano plazo. Y mencionan estos: la edad, el sexo masculino, la deprivación socioeconómica, la demencia, las comorbilidades, la institucionalización previa. Entonces, aquí uno se podría preguntar, bueno, pero se conocen estos factores y no están del todo integrados en el algoritmo de manejo, ¿ya? Y también mencionan ellos que desafortunadamente la mayoría de los factores de riesgo no son modificables. Por ahí, no sé, creo que uno podría hacer un análisis un poquito más extenso de los pacientes o de las situaciones clínicas en las que los vemos, y pareciera que sí hay algunas cosas que pueden mejorar. Esta es una revisión también del 2011 de un grupo español en la revista Clínica, de Medicina Clínica, y por una parte tenemos los factores dependientes del paciente que se asocian a una mayor mortalidad después de la fractura. Y solamente para mencionar algunos señalados que podrían llegar a ser modificables, ¿cierto? Sabemos que la movilidad influye, ¿cierto? Si el paciente no se mueve después de la cirugía, no va a andar bien. Trabajar con secuelas como el miedo a caer, trabajar como corrigiendo déficits sensoriales. Sabemos que el delirium podemos hacer intervenciones. Las complicaciones médicas en el posoperatorio, hay que estar atentos a ellas, ¿cierto? Vamos a ver algunas de las cosas que se evalúan en estos casos, como por ejemplo estar atento a la hemoglobina, estar atento al estado cardiovascular, cómo está el corazón, cómo está el electro, cómo están los electrolitos, los parámetros inflamatorios, todo eso. La anemia al ingreso, un factor que se puede modificar, la insuficiencia renal aguda, modificable, la ingesta insuficiente, la desnutrición quizá no la vamos a corregir inmediatamente, pero sí que podemos quizás evitar que el paciente se deteriore mucho más, las infecciones respiratorias, la inestabilidad clínica, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que hablábamos, cómo está su sistema cardiopulmonar, cardiovascular, la úlceras por presión, ¿cierto? Que saben que es un paciente que está en una situación de movilidad afectada, entonces vamos a tener que estar atentos a eso. La obstrucción intestinal, nosotros siempre nos preocupamos de la evacuación de
del intestino en los pacientes y alteraciones, por ejemplo, que vamos a detectar cuando buscamos dirigidamente los exámenes. Y factores no dependientes del paciente asociados también a una mayor mortalidad, o sea, la experiencia del cirujano, si tiene anestesia general o no, la duración de la cirugía, no tener un equipo multidisciplinario, no tratar la osteoporosis, no recibir un tratamiento antitumor, o sea, son todos factores que en el fondo hay que tener en consideración porque cuando se modifican, el paciente puede tener un mejor resultado. Entonces, me parece aquí que valía la pena quizás ampliar un poquito en cuanto a la visión que tenían ellos. Este también creo que vale la pena mencionarlo porque dentro de nuestra formación nos lo van a preguntar, lo han preguntado ya. Entonces yo creo que es bueno que nos empecemos a familiarizar. Este es un trabajo ya con bastantes años, que salió en el JACS en 2007, donde en el fondo lo que hicieron este grupo también de geriatría, trataron de ver los pacientes que se fracturaban de cadera, como separarlos por ciertas condiciones, ¿cierto? Funcionalidad, estado cognitivo, edad. Y encontraron eran en el fondo grupos de tres estudios longitudinales, eran 2.600 y tantos pacientes, y empezaron a separarlos y encontraron encontraron que efectivamente hay, cuando se separan por edad, el grupo de menos de 75 años tiene una mortalidad del 6%, perdón, el límite inferior de lo que reportan los estudios. En el grupo de 75 a 84 años, dependiendo de la cantidad de actividad de la vida diaria que tengan afectadas o no, también se separan. Por ejemplo, el clúster 2B nos muestra que hay un grupo que tiene solamente una actividad básica conservada o no tiene ninguna y ya tiene un 23% de mortalidad, ¿sí? Y cuando van a mirar específicamente en ese grupo, la prevalencia de demencia es alta, 141%. Entonces ya ahí nos está marcando como, ojo, ese paciente que tiene demencia, que quizás no es tan dañoso, pero que ya tiene una funcionalidad comprometida, tiene alto riesgo de morirse. Y cuando vamos al grupo de 85 años, también, como que nos refuerza ese concepto de que el paciente que quizás está más viejo, pero funcionalmente no está tan mal, su mortalidad no es tan profunda, 12%, ¿ya? No son datos quizás con tanta contundencia desde el punto de vista del poder de la calidad de los estudios, pero es información que quizás nos sirve para sustentar, digamos, las diferencias que se ven en la práctica, ¿ya? Bueno, y continuando con las otras consideraciones que se plantean los autores es quiénes no se operan o quiénes sí se operan. Finalmente, no se operan los que tienen un riesgo muy alto de fallecer quizás en el índice operatorio, básicamente. La tendencia ahora es que se operen casi todos los pacientes. Los que no se operan tienen 4 veces más mortalidad al año. ¿Qué tan rápido deberían operarse? Bueno, ellos plantean que lo ideal es que el paciente no pase más de 2 noches con la fractura de cadera, o sea, 48 horas, y se está estudiando en este momento, está en curso el Hip Attack, donde ellos están planteando operarlo en menos de 6 horas y ver cómo les va a los pacientes. Hay un metaanálisis de estudios todos observacionales que habla de que la cirugía en menos de 24 horas también disminuiría el riesgo de morir. Sin embargo, son todos estudios observacionales, que esa es una situación que los autores también mencionan en los distintos trabajos que hay. Que la evidencia que hay para plantear las recomendaciones tanto del manejo como del tiempo de intervención no son de muy alta calidad. Una de las referencias, por ejemplo, que ellos mencionan son las guías del Reino Unido, que son del 2011 y se han ido actualizando continuamente. Y esto, digamos, es uno de los hallazgos como a uno le empieza a llamar la atención, o sea, como lo hemos visto en otras presentaciones, en otros temas, nos empezamos a encontrar con esto. Por ejemplo, declaración de la evidencia
para todos los pacientes, la cirugía precoz, o sea, menos de 24 horas, muestra que hay una reducción en la mortalidad que es estadísticamente significativa, pero de muy baja calidad. O sea, estos son estudios en realidad que desde el punto de vista de evidencia caen en una categoría que si nos pusiéramos estrictos y con una visión muy crítica desde el punto de vista de la literatura, en realidad no podríamos sacar una conclusión, ¿cierto?, con el peso que a uno le gustaría tomar las decisiones en la práctica clínica. Muy baja calidad. Y baja calidad para reducir úlceras por presión, baja calidad cuando se van a evaluar resultados de funcionalidad o de capacidad de vivir de forma independiente. Menos de 36 horas, lo mismo, ¿cierto? Baja calidad, muy baja calidad. Y menos de 48 horas, muy baja calidad. Ahora, en la guía del Reino Unido hacen la reflexión y nos dicen que probablemente esto vamos a tener que seguir haciendo esta práctica o esta recomendación de práctica clínica no va a cambiar mucho, porque tampoco es ético hacer estudios, digamos, haciéndole a un paciente una intervención y al paciente haciéndole otra quizás. O sea, no es éticamente correcto eso. Así que es lo que tenemos y es como, digamos, la forma en la que se trabaja. Ahora, ¿qué tipo de cirugía? Entonces, primero vamos a ver con detalle qué se hace con las de fracturas del cuello. O sea, esto quizás es muy del área del traumatólogo o del ortopedista, pero como son pacientes que nosotros vamos a ver y vamos a manejar, sí que vale la pena que tengamos como claro cuál es el abordaje inicial en este escenario. Entonces, son puntos importantes saber la reducción anatómica, o sea que en el momento de corregir la fractura, si es que, por ejemplo, se va a conservar la cabeza femoral, se va a conservar el cuello, tiene que quedar bien alineado, ¿cierto? Esa es una consideración muy importante, yo le doy mucha relevancia a eso, que la corrección quede bien reducida, bien anatómica. Que la fijación sea estable, ¿ya? Y ahí tiene que ver con la calidad del hueso, la técnica quirúrgica, los tornillos que están usando, eso ya es mucho más de la técnica del cirujano. Y si se hace o no capsulotomía, eso también lo van a ver un tema, digamos, del manejo intraoperatorio. Y obviamente que a mayor desplazamiento, mayor riesgo de necrosis avascular, que es lo que sustenta, digamos, estas consideraciones. Entonces, en esta lámina, en la figura A, vemos una fijación interna. Estos son los tornillos trabeculares, ¿ya?, que van solitos y se usan en las fracturas no desplazadas, fracturas de cuello no desplazadas. Y, como lo hemos visto en la figura B, fracturas no desplazadas, pero que están ya más hacia la base del cuello, con un trazo más vertical, el tornillo deslizante que tendría un poco más de beneficio. Ellos hablan de rango de movimiento, de soporte de cargas, cosas, digamos, bien teóricas y bien desde el punto de vista como de lo que quizás se ha observado en estudios justamente observacionales. Bien, y para las desplazadas, en realidad ahí, bueno, todas las consideraciones que revisábamos en el algoritmo y en los factores modificables y no modificables, y finalmente, de acuerdo a eso, a la edad, a la funcionalidad, básicamente hay dos opciones. Está total, artroplastía total, prótesis total, o la hemiartroplastía o prótesis parcial. Yo, de todas maneras, no estoy tan seguro, tan de acuerdo quizás con el dibujo, la representación de la total, porque la prótesis total tiene un componente acetabular, ¿cierto? Tiene un componente en el cual prácticamente le están reemplazando el acetábulo al paciente, cosa que a mí me da la sensación de que no queda tan clara en esa figura. De hecho, se parece mucho a la bipolar, que la vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero en el fondo es como la decisión, o sea, le pongo la total, si es funcional, si es joven, si está en muy buen estado, no tiene deterioro cognitivo, o una parcial ya cuando el paciente quizás no cumple tanto esos requisitos. Y para aclararlo, porque esto no lo menciona el artículo,
pero lo habíamos discutido en sesiones, sabemos mucho, pero la bipolar, y que entonces sí, que cuándo, bueno, la bipolar se usa desde el 74, son los primeros reportes, y tiene estos componentes, ¿cierto? Por eso les decía que la lámina anterior como que se asemeja más a esto que a una total. Se pone esta copa acetabular, que en el fondo va en el acetábulo, y se puede, digamos, como fijar mecánicamente o se puede cementar. Tiene un componente que es caucho, que es el polietileno, y la gracia es que la cabeza femoral puede girar sobre ese capuchón, y en teoría eso reduciría como la fricción y las fuerzas como de desgaste de la cadera. ¿Y eso qué beneficio tiene? Se supone que lo que ofrece es que evitaría, digamos, el microtrauma y la inflamación a nivel de la cadera, ¿cierto? O sea, a nivel acetabular. Y bueno, básicamente el vástago es igual, ¿ya? Bueno, lo que les decía, protegería el desgaste, la erosión, las deficiencias acetabulares severas, no permiten fijación segura del componente acetabular, o sea, cuando yo quiero hacer una total, pero el paciente tiene el acetábulo en unas condiciones que no van a permitir fijarlo, esta sería una opción. Cuando hay, por ejemplo, una cadera en la cual los abductores están muy débiles, ¿cierto? También esto podría ser una opción. Teóricamente tendría menos riesgo de luxación comparada con las prótesis totales, justamente en estos casos. Y con respecto a esto, al tipo de cirugía, el mismo autor también tiene otro metaanálisis con estudios que, como les decía, no son de la mejor calidad, es una búsqueda del 69 al 2002 solo en inglés, en Medline, PubMed, y 2 textos de trauma, de ortopedia, y también en los congresos de 3 sociedades de ortopedia y trauma. Recolectaron 140 citaciones, seleccionaron 9 de esas citaciones que eran aleatorizados o cuasi aleatorizados, y con una escala propia del grupo de investigación ellos evaluaron como la calidad. Como les decía, encontraron que hay una tendencia a que los pacientes que se operan con artroplastía, una tendencia a mayor mortalidad, versus la fijación interna. La fijación interna, eso sí, tendría más cirugías de revisión. Y otra diferencia importante es que cuando se hace artroplastía, los pacientes sangran más, se infectan más. ¿Ya? Son cosas que también mencionan los autores. Bueno, a la izquierda es mortalidad y a la derecha cirugías de revisión. Entonces, mortalidad no hay significancia estadística, pero pareciera haber una tendencia que favorece menos mortalidad cuando se hace fijación. Y en cuanto a cirugías de revisión, ahí sí que sale favorecida la artroplastía. Bueno, y acá en el cuidado perioperatorio es donde siento yo que nuestro rol es realmente importante, porque en el fondo, si no estamos nosotros, o si no hay un médico preocupado de la situación clínica, con una visión más desde el punto de vista médico que quirúrgico, de lo que le está pasando a ese enfermo, pues por supuesto que las cosas quizá no van a andar tan bien. Lo que mencionan los autores y le dan énfasis es a esto: el cuidado integral dado por un equipo multidisciplinario en un servicio de geriatría mejora la movilidad de las actividades de la vida diaria y la calidad de vida, que es el trabajo que está citado abajo. Y también le dan énfasis a la tromboprofilaxis y a la evaluación y tratamiento de la osteoporosis, simplemente lo mencionan. Y efectivamente estos son componentes que nosotros tenemos que fijarnos. El estudio es un estudio, o sea, el que da pie a estos resultados, ¿cierto? Es este. Básicamente lo que hicieron, este es un grupo un trabajo realizado en Noruega, donde tomaron 190 pacientes por rama y a unos les hacían el manejo en una unidad de trauma, por un servicio de ortopedia, y en el otro se iban a un servicio de geriatría. En el servicio de geriatría tenían, bueno, enfermeras capacitadas, terapeuta ocupacional, fisioterapia y había un geriatra, ¿ya? Y
los pacientes en el fondo se operaban y no los veía más el traumatólogo, salvo excepciones. Y a la vez, en el servicio de ortopedia los veía solo el traumatólogo, no los veía nadie más, y la enfermera. Y el geriatra no iba, no había quimio, no había terapia ocupacional tampoco. ¿Y qué midieron ellos? Midieron SPPB al mes, a los 4 meses y al año. Midieron Bartel y midieron actividades de la vida diaria. Y dentro de lo que les dio a ellos positivo, como significativamente, desde el punto de vista estadístico, es que el SPPB, el rendimiento era mejor, sobre todo desde los 4 y los 12 meses. ¿Ya? En el índice de Bartel hubo algunas tendencias, pero no eran significativas, y en actividades de la vida diaria también obtuvieron resultados a los 4 y los 12 meses. O sea, de esto se firman, digamos, los autores del trabajo para decir este enfoque efectivamente puede generar beneficios para los pacientes en estos componentes. Y respecto al manejo perioperatorio, este es un artículo también de revisión de un grupo español, que también lo vamos a ver cuando rotemos, digamos, por la unidad de ortogeriatría, hace parte del material obligatorio, y son en el fondo los componentes que tenemos que fijarnos cuando evaluamos a los pacientes: una historia clínica completa, la exploración física, las pruebas complementarias, y de ahí se va a desprender inicialmente nuestro manejo, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas de las medidas generales, ¿cierto?, para los pacientes: fijarse en cómo está su oxigenación. Generalmente se recomienda el aporte de oxígeno por lo menos las 24 horas después de la cirugía. Tener el paciente monitorizado, fijarse en su diuresis, su temperatura, una buena alimentación, corregir los trastornos electrolíticos, el manejo del dolor, la profilaxis de los eventos tromboembólicos. Aquí también podríamos meter la corrección de la anemia, la falla renal, todos los factores que revisamos que podemos manejar. Bueno, y ya para terminar entonces, después de haber revisado cuál es la recomendación del abordaje del manejo agudo de la fractura, veamos entonces qué opinan ustedes del caso, qué les parece que tiene la señora, qué creen que se debería hacer. Partamos primero, ¿qué tiene? ¿Quién se atrevería, digamos, ahí a... La fractura de la derecha es como base cervical. Muy bien. Tiene una fractura no desplazada del cuello femoral, ¿cierto? Es base cervical, ¿cierto? Y el trazo pareciera... Bien. ¿Se opera la paciente o no se opera? ¿Qué dicen ustedes? Está, sí, ¿Cierto? Se opera, todos coincidamos en que se opera. ¿Y el momento para operarla? A la pronto, ¿cierto? Entonces, una buena candidata a cirugía, dada la situación basal previa. ¿Y qué tipo de cirugía? ¿Por qué? ¿Qué creen esta señora sería candidata a hacerle qué tipo de intervención? Bueno, esto es obviamente más quizás de un traumatólogo o en conjunto, pero si nosotros tuviéramos que proponer algo... Tenía 65. Sí. La mayor de 65 está revolviendo como al izquierdo. Los pies puede ser una aplicación externa. Fijación. Tornillo con tornillo y fijación, claro. O sea, tornillo, ya. La placa y los tornillos. O sea, ese tornillo con fijación interna. Pero mostraba que eran iguales de... Vimos los tornillos trabeculares, que eran los que iban solitos, y vimos el tornillo deslizante, que es el que va con la fijación adicional a la diáfisis del fémur. Efectivamente, ella sería candidata, en la opinión de los autores, a una fijación interna con el tornillo deslizante por la localización de la fractura y el trazo vertical, y lo ideal sería operarla recta. ¿Y qué se debería incluir además en el enfoque de este caso? Una rehabilitación precoz, velocidad podría ser una patología funcional. La prevención del delirium, la rehabilitación precoz, la evaluación en el fondo de todos los parámetros postoperatorio, diuresis, súper importante, hemograma, cómo salió del claro. O sea, habría que tener un equipo para eso, ¿no? Una valoración geriátrica
interdisciplinaria, ¿cierto? O idealmente un terapeuta ocupacional y terapia física. Bien, eso sería la presentación.